En el corazón de Johannesburgo, un centro de llamadas operaba con una fachada impecable, prometiendo recuperar fondos perdidos a víctimas de estafas. Bajo el nombre de Action Refund, este equipo afirmaba ser especialista en la recuperación de activos criptográficos, ofreciendo falsas esperanzas a quienes habían sido defraudados. Sin embargo, detrás de esta fachada altruista, se escondía una operación meticulosa diseñada para despojar a las personas de su dinero. Por cierto, suscríbete si no quieres ser hackeado. Empecemos. La investigación comenzó cuando un grupo de expertos en ciberseguridad se topó con Action Refund. Intrigados por sus promesas poco realistas, decidieron profundizar. Con la ayuda de Marwin, un hábil hacker, lograron infiltrarse en los sistemas internos de la empresa. Para su sorpresa, descubrieron que el centro de llamadas era mucho más grande de lo que imaginaban, con entre 25 y 30 agentes operando diariamente. Accedieron a las cámaras de seguridad internas, revelando la estructura detallada de la oficina, desde la entrada principal hasta las áreas de trabajo y salas de descanso. Una observación minuciosa de las imágenes de las cámaras mostró vehículos estacionados fuera de las ventanas en ángulos específicos. Esta pista, junto con otras evidencias, permitió a los investigadores determinar que la operación se ubicaba en el segundo piso de las oficinas de Spaces, en el Design Quarter de Johannesburgo. Con esta información, pudieron crear un plano detallado de la oficina, identificando la posición exacta de cada cámara y área de trabajo. Hello, am I speaking to Felice? Yeah, speaking. Hi, Felice. You're speaking to Angela. I'm calling you from Action Refund. I wanted to find out if you still required assistance with our service or not. El modus operandi de Action Refund comenzaba cuando una víctima de una estafa previa ingresaba sus datos en el sitio web de la empresa, buscando recuperar su dinero. Desafortunadamente, muchos llegaban a este sitio debido a reseñas falsas pagadas por los propios estafadores, lo que les daba una apariencia legítima. Además, administraban un grupo de Facebook llamado Your Money Matters, donde atraían a más víctimas, ofreciéndoles ayuda y dirigiéndolas a su sitio web. Una vez que una víctima proporcionaba su información, ésta se almacenaba en un panel de administración de CRM, asignando un agente específico para contactarla. Sorprendentemente, los investigadores descubrieron que tenían datos de aproximadamente 50.000 víctimas. Agentes como Sharice iniciaban las llamadas presentándose de manera profesional, ganándose la confianza de las víctimas al permitirles compartir sus historias y mostrando empatía por sus pérdidas. Los estafadores recopilaban detalles precisos sobre cómo las víctimas fueron defraudadas, incluyendo el nombre de la empresa involucrada, la cantidad perdida y el porcentaje de su patrimonio afectado. Utilizaban tácticas de manipulación psicológica para convencer a las víctimas de que podían recuperar su dinero, ofreciendo paquetes de servicios que incluían informes forenses y consultas con especialistas. Estos paquetes tenían costos significativos, y los estafadores solicitaban a las víctimas que proporcionaran la información de sus tarjetas de crédito, ingresándola directamente en sus sistemas, una práctica completamente ilegal. Para reforzar la confianza, en ocasiones los estafadores organizaban reuniones por Zoom, presentándose en persona para parecer más auténticos. Una vez que lograban una transacción exitosa, el ambiente en la oficina se llenaba de celebración. Los agentes se felicitaban entre sí, chocando las manos y mostrando una alegría desbordante, conscientes de que acababan de despojar a otra víctima de una suma considerable. La investigación culminó con la exposición pública de Action Refund, desmantelando su operación y alertando a potenciales víctimas sobre sus tácticas engañosas. Este caso destaca la importancia de la vigilancia y la colaboración en la lucha contra el fraude en línea, recordando a todos que detrás de promesas tentadoras puede esconderse una trampa bien orquestada. My name is Sharice. I'm calling you from Action Refund. You left us a message online saying that you were scammed with the Facebook. Oh yeah, I tried reaching out again.
Mientras las investigaciones sobre Action Refund avanzaban, se descubrieron detalles aún más perturbadores sobre las operaciones internas del centro de llamadas. Uno de los agentes, conocido como Alas, desarrolló una peculiar costumbre. Tras concretar una estafa exitosa, comenzaba a correr en círculos por toda la oficina, como si celebrara una victoria personal. Este comportamiento excéntrico no solo desconcertaba a sus compañeros, sino que también reflejaba una alarmante falta de remordimiento por sus acciones fraudulentas. Para mantener la moral alta y fomentar la competencia entre los estafadores, la administración implementaba incentivos cuestionables. En ocasiones, recompensaban a los agentes con comidas rápidas, como cuando trajeron KFC para todos en la oficina. Además, ofrecían bonificaciones monetarias por alcanzar ciertos objetivos de estafa. Por ejemplo, estafar a una víctima por $5,000 les otorgaba una bonificación de 2.500 rands sudafricanos, aproximadamente $134. Esta disparidad evidenciaba que, en realidad, los propios estafadores eran explotados por sus superiores, quienes se quedaban con la mayor parte de las ganancias ilícitas. Los registros financieros internos revelaron la magnitud de las operaciones fraudulentas. Entre enero y julio de 2024, Action Refund generó más de $1 millón en ingresos provenientes de estafas. Estas cifras escalofriantes subrayan la eficacia y el alcance de su maquinaria delictiva. Las conversaciones interceptadas mostraban cómo los estafadores se jactaban de sus éxitos, discutiendo transferencias de grandes sumas de dinero y burlándose de las víctimas que caían en sus trampas. Una táctica recurrente implicaba presionar a las víctimas para que pagaran por informes forenses de criptomonedas, alegando que eran esenciales para recuperar los fondos perdidos. Sin embargo, en realidad, estos informes eran simples búsquedas en línea que podían realizarse en segundos y de forma gratuita. Cuando las víctimas dudaban o se negaban a pagar, los estafadores recurrían a tácticas de intimidación y abuso verbal, revelando su verdadera naturaleza depredadora. El cerebro detrás de esta operación era un individuo llamado Tyrone. A través de las cámaras de seguridad, se le observaba dirigiendo reuniones diarias, instruyendo a sus agentes sobre técnicas de manipulación y persuasión para maximizar las estafas. Su liderazgo carismático pero corrupto mantenía a los agentes alineados con los objetivos ilícitos de la organización. La investigación culminó con la recopilación de pruebas contundentes y testimonios de víctimas, sentando las bases para desmantelar esta red de estafadores y llevar a los responsables ante la justicia. El colapso de Action Refund no fue instantáneo, sino el resultado de una serie de errores, filtraciones y decisiones desesperadas. Al principio, Tyrone creía que tenía todo bajo control. Durante meses, las víctimas habían caído en su red sin sospechar nada, y el dinero fluía en cantidades exorbitantes. Pero toda estructura fraudulenta, por más elaborada que sea, tiene un punto de quiebre. Y en este caso, fue una simple publicación en un blog la que encendió la alarma. El artículo, que detallaba cómo operaba el esquema de estafas, no solo alertó a las autoridades, sino que también hizo que ex-empleados comenzaran a hablar. Tyrone, que hasta ese momento se consideraba intocable, sintió el frío de la paranoia. Los rumores comenzaron a circular dentro del call center. Al principio, los empleados pensaron que era solo otra publicación más de algún hater en Internet, alguien que simplemente quería dañar la reputación de la empresa. Pero cuando algunos de ellos empezaron a recibir visitas de la policía, la situación se volvió real. Uno tras otro, los extrabajadores fueron interrogados sobre lo que sabían, y aunque muchos intentaron protegerse, alegando que solo seguían órdenes, las contradicciones empezaron a aparecer. Tyrone, al enterarse de esto, entró en pánico. En un intento por adelantarse a cualquier acción legal, decidió cortar por lo sano. Despidió a todo su equipo y ordenó la reubicación inmediata de la empresa. Si las autoridades pensaban que podrían atraparlo en la oficina principal, se llevarían una sorpresa al encontrarla vacía. Para él, esta era la jugada maestra: desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, en su desesperación, cometió errores.
no pudo borrar completamente la huella digital de su operación. Mientras tanto, el agente G9, quien había estado siguiendo de cerca cada movimiento de la organización, sabía que este era el momento perfecto para actuar. Con la información recopilada, decidió enfrentarse directamente a Tyrone en una llamada que quedaría registrada como el momento en el que la máscara del estafador empezó a desmoronarse. Cuando la llamada comenzó, Tyrone intentó proyectar la misma confianza de siempre. Negó cada acusación, desmintió cada prueba y actuó como si todo fuera una gran confusión. Pero esta vez, la presión era diferente. G9 no estaba improvisando, tenía datos, nombres, fechas y pruebas irrefutables. Sabía perfectamente con quién estaba tratando y no iba a dejar que escapara tan fácilmente. La conversación escaló rápidamente. G9 lo confrontó sobre el repentino despido de su equipo y el cierre de las oficinas. Tyrone, aún aferrado a su versión, aseguró que la empresa seguía operando en el mismo lugar y que no había habido ningún despido masivo. Pero entonces, la estocada final llegó cuando otro miembro de su equipo, en una llamada separada, confesó la verdad. Sí, tuvimos que dejar ir a mucha gente. Ahora solo quedamos 6 aquí. Esa fue la confirmación de todo. Tyrone había mentido descaradamente y su propio equipo lo había delatado sin darse cuenta. Intentó redoblar su estrategia diciendo que estaban buscando una nueva oficina y que todo era un procedimiento normal. Pero, ¿cómo se explicaban las pruebas de pagos falsos? ¿Las grabaciones de sus propios empleados presionando a las víctimas para que enviaran más dinero? Cada vez quedaba menos espacio para las mentiras. El problema de operar una estafa a gran escala es que cuando todo se desmorona, nadie quiere hundirse con el barco. A medida que la investigación avanzaba, más personas dentro del call center comenzaron a cooperar con las autoridades. Algunos entregaron documentos internos. Otros revelaron detalles sobre las cuentas bancarias utilizadas para lavar el dinero. Todo apuntaba a Tyrone como la mente maestra del fraude. Lo que nadie sabía en ese momento era que la información sobre Action Refund no solo estaba en manos de la policía, sino también de investigadores independientes que trabajaban en rastrear los fondos. Las transacciones realizadas en criptomonedas dejaron un rastro imborrable, y cada billetera digital utilizada por la empresa estaba siendo analizada al detalle. Se descubrió que los fondos movidos a través de Bitcoin y otras criptodivisas iban a parar a cuentas en distintos países, lo que complicaba aún más la situación de Tyrone. Mientras tanto, la tensión dentro del equipo restante de Action Refund era palpable. Los empleados que aún quedaban sabían que estaban en la mira. Algunos intentaron borrar correos electrónicos comprometedores, otros eliminaron registros de transacciones. Pero era demasiado tarde. La red de engaños estaba completamente expuesta. Una de las estrategias más utilizadas por Tyrone y su equipo era hacer creer a las víctimas que podían recuperar su dinero si pagaban una última tarifa administrativa. En muchos casos, esto significaba que las personas terminaban perdiendo aún más de lo que ya habían sido estafadas. Cuando las víctimas se negaban a pagar, los agentes del call center se volvían agresivos e incluso amenazantes. Charisse, una de las empleadas más activas en este esquema, tenía un estilo particular. Intimidaba a las víctimas con insultos y presiones psicológicas. Cuando un cliente comenzaba a dudar, ella insistía con un tono autoritario, asegurando que si no pagaban de inmediato, perderían cualquier posibilidad de recuperar su dinero. El nivel de manipulación era extremo, pero no siempre las cosas salían como esperaban. Algunos clientes comenzaron a grabar las llamadas y exponer públicamente lo que ocurría dentro de Action Refund. La evidencia en video y audio fue compartida en redes sociales, lo que aumentó la presión sobre Tyrone y su equipo. Ya no solo era una cuestión de investigaciones policiales, ahora el público también sabía la verdad. A medida que la situación empeoraba, Tyrone intentó desaparecer completamente. Se deshizo de su teléfono, dejó de responder correos y evitó cualquier tipo de comunicación. Pero su rastro digital seguía ahí. Las transacciones fraudulentas, los testimonios de ex empleados y las grabaciones de las víctimas
eran pruebas contundentes de su culpabilidad. El caso de Action Refund se convirtió en un ejemplo de cómo las redes de estafas pueden operar durante años sin ser detectadas, pero también en una demostración de que, eventualmente, la verdad siempre sale a la luz. Los investigadores lograron identificar varias cuentas bancarias asociadas a la operación y congelaron fondos antes de que pudieran ser retirados. El círculo se cerraba rápidamente alrededor de Tyrone, y aunque intentó hasta el último momento mantener su historia, ya nadie le creía. La caída de Action Refund fue inevitable. Lo que comenzó como una operación fraudulenta, disfrazada de servicio de recuperación de dinero, terminó siendo expuesto ante el mundo como una de las estafas más descaradas. Tyrone y su equipo habían construido un imperio basado en el engaño, pero su propio ego y la arrogancia de creer que nunca serían atrapados fueron su perdición. Mientras los últimos hilos de la investigación se entrelazaban, las víctimas finalmente vieron un atisbo de justicia. No todas recuperarían su dinero, pero al menos los responsables pagarían por sus crímenes. Y así, el legado de Action Refund no sería otro que el de una historia de fraude, avaricia y la inevitable caída de quienes creen que pueden engañar al mundo para siempre.